Gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta tarde por la oportunidad que nos da. Hoy es diciembre 13 del año 2017 y damos la gloria a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí reunidos para hablar un poco más de la palabra de Él. Ya tuvimos el privilegio de poder enseñar Apocalipsis. Bueno, desde que llegamos hemos recorrido a través del Evangelio de Juan, Hechos, parte de Romanos. Ahorita estamos en, ya vimos Apocalipsis, Daniel, y ahora estamos con el profeta Zacarías. Son libros de escatología, libros proféticos, hermano, y qué bueno, porque hay que estudiar un poco profecía. Muchas veces se habla de todo, pero de la profecía, y damos gracias a Dios por los hermanos que ya están entrando en las redes, hermano, ya nos están entrando ya para honrarnos con su presencia. Damos la bienvenida a los hermanos que nos están viendo en otros países, en otros continentes. Un saludo muy, hermano, muy amoroso, un saludo a los hermanos de España que nos están viendo en diferentes lugares de España, en Italia, Francia y otros lugares, hermanos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Así como está, quiero que abra su Biblia, si la tiene a mano, en el profeta Zacarías. El libro de Zacarías. Si usted va al Nuevo Testamento y encuentra Mateo, es el libro que está antes de Mateo. En la hojita que vi la Biblia, ahí va a encontrar Zacarías. Zacarías es creo que es el penúltimo libro de la Biblia, si no me equivoco, sí. Después viene Malaquías y Zacarías. Entonces son dos libros antes de Mateo. Zacarías capítulo 1, verso 1, en adelante lo que dice la palabra del Señor. El 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon, ni me hicieron caso, declara el Señor. Verso 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso ser con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Padre, gracias una vez más por este día, gracias por la vida, por el privilegio que nos das de poder reunirnos para bendecir tu nombre. Gracias por que estamos aquí reunidos. También por los que están viendo en esta ciudad de Sulphur. Bendice a cada uno que está viendo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice, Padre, a los que nos ven por las redes sociales en diferentes países, sea cada uno bendecido. Y te pido que nos hables con tu santa palabra, Padre. Queremos que nos hables, tenemos hambre de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que uses estos labios de barro, Padre, para que tú hables a cada una de nuestra vida, Señor. Y permite que tu palabra encuentre cabida en nuestro corazón y que dé fruto, Padre, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Interesante, hermano. El profeta Zacarías, él fue uno de los profetas menores, se le llaman, no porque haya sido menor que Isaías o Ezequiel o Jeremías, hermano, sino que se le llama profeta menor por el volumen de contenido. No es tan extenso el libro como otros escritos de otros profetas, por eso él queda dentro de lo que se conoce como profetas menores. Ahora, interesante, hermano, porque el profeta Zacarías surge juntamente con otro profeta que es contemporáneo a él, que es el profeta Ageo. Es el libro que está antes de Zacarías. Ageo y Zacarías, los dos hermanos, fueron enviados aproximadamente en el año 538 a.C. Fue cuando aproximadamente salieron ellos con una comitiva de 42,000 judíos que iban saliendo del cautiverio babilonio. Después que se cumplieron los 70 años,
empezaron ellos a salir, como lo profetizó el profeta Jeremías. Ahora, cuando uno estudia el mensaje de Ageo y el mensaje de Jeremías, de Zacarías, los dos tenían una forma única de cómo poder dar la palabra que Dios había dado. El profeta Ageo era un profeta que era más práctico. El mensaje era más central, hermano, no era místico, sino una persona que estaba centrado en un enfoque, que era el templo de Dios. Cuando uno estudia el profeta Ageo, hay 2 capítulos nada más, si no me equivoco creo que son 38 versículos que él escribe, y el mensaje central de Ageo era reconstruir la casa del Señor. ¿Por qué razón? Porque como había mucho conflicto, el pueblo de Israel que regresó al cautiverio, dijeron, no es tiempo es mucho problema para hacer la casa del Señor, mejor no la hacemos. Y el profeta Ageo se levanta con el mensaje y les pregunta, ¿cómo es que no hay tiempo para construir la casa de Dios, pero sí para construir su casa? Entonces ese fue el mensaje de Ageo. Ahora, cuando uno lee el profeta Jeremías, sigo con Jeremías, el profeta Zacarías, hermano, él no era una persona práctica, sino que era un hombre más místico. Es un hombre, hermano, que tuvo muchas visiones. Y es interesante porque Zacarías, hermano, el mensaje de él venía hacia los líderes que habían salido, que estaban encargados de ese movimiento, que estaba Zorobabel, estaba el sumo sacerdote Josué. Hermano, eran unos de los hombres principales a cuales Dios les iba a hablar por este profeta. Y es interesante, hermano, porque el libro del profeta Zacarías tiene su división también. Del capítulo 1 al capítulo 6, el hombre ve una visión, o el profeta tiene la visión. Los primeros 6 capítulos hablan de las visiones que tuvo Zacarías. El capítulo 8 y 9, el pueblo cuestiona o hace preguntas. Y el capítulo 9 al 14, hermano, el rey regresa. Esas son las 3 divisiones. Del 1 al 6, el profeta tiene visión o visiones. Capítulo 7 y 8, el pueblo pregunta, cuestiona. Y del capítulo 9 al 14 nos habla de la venida del rey. Interesante. Ahora, cuando hablamos de Zacarías, dice el versículo 1, hermano, el 8º año del mes segundo de Darío, que viene a ser aproximadamente 538 a.C., vino la palabra del Señor al profeta Zacarías. Ahora, Zacarías significa Dios o Jehová bendice. Es lo que significa el nombre Zacarías, Dios bendice. Ahora, él era hijo, hermano, de Berequías. Y Berequías significa Dios o Jehová recuerda o se acuerda. Interesante. Entonces, Zacarías, Dios bendice o Jehová bendice. Berequías, el Señor o Jehová se acuerda. Fíjese. Y por último, era hijo de Ido. Ido significa tiempo determinado. En otras palabras, Dios bendice y se acuerda y va a cumplir su bendición en un tiempo determinado. Solamente el primer versículo nos habla de lo que Dios quiere hacer. Número 1, Dios bendice, hermano. Fíjese, que es Santiago, que Dios hace llover sobre ricos, sobre malos y buenos, buenos y justos. El sol sale también sobre los pecadores y sobre los justos. Entonces Dios bendice a todo el mundo. Oiga bien, qué interesante. Pero también dice que recuerda, hermano. ¿Por qué? Porque lo que Dios, la bendición que nos ha dado y la promesa que Dios ha hecho, Él no se va a olvidar. Y por último, Ido, que es tiempo determinado. Quiere decir que cuando Dios, hermano, habla una promesa, Él la va a cumplir al tiempo que Él ha determinado. Ahora, el problema que tenemos nosotros los humanos es que no conocemos los tiempos y las sazones.
Entre punto A y punto B, hermano, hay conflicto. ¿Se acuerdan que se le dijo a Pedro? Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. El problema es el tiempo intermedio entre ahora y después. Hermano, es lo que uno no entiende. ¿Por qué tengo que pasar esto para llegar ahí? Como un ejemplo que va a hablar el domingo. Hermano, mucha gente anhela ministerio, qué bueno, porque hacen falta obreros. Y yo digo, mucha es la mies, poco los obreros. Muchos anhelamos tener un ministerio, un servicio, hacer algo para Dios. El conflicto es que el proceso a ese llamado es lo que no nos gusta. Viene tiempo de humillación, viene tiempo de prueba, tiempo de enfermedad, tiempo de pobreza, tiempo de prosperidad. Hermano, pasamos por una serie de eventos en nuestra vida que lo que Dios está haciendo, preparándonos para cuando venga el tiempo determinado en que Dios nos ponga a servir, ya venimos procesados. Ya estamos más, hermano, tranquilos. Pero fíjense. Entonces el verso 1. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Ahora, cuando uno lee la Biblia, hermano, en 1 Corintios 10, uno puede estudiar un poco qué fue ese enojo que Dios tuvo. Número 1, va a ver más adelante. Ahora, todo el mundo conocemos a Dios como un Dios de amor, un Dios paciente, un Dios, hermano, que es lento para la ira. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios se enoja. Y ahora yo les digo una cosa, hermano. Ojalá que tengamos a Dios contento y no lo enojemos. No nos conviene ver enojado. Es como mucha gente dice, ay, qué lindo su esposo, qué linda su esposa. Ajá, pero hágale enojar. Haga que saque las uñas. No lo decía mi abuela, no es lo mismo verla volar que vivir con ella. Y es cierto, hermano. Entonces, todo el mundo se enoja y dice la Biblia, Dios se enojó con vuestros padres. Pero ¿qué fue lo que produjo ese enojo divino? Ahora, miren, sigamos adelante. Dice, el Señor se enojó mucho contra vuestros padres. Quiere decir, hermano, que Dios llegó un momento en que dijo, ya se colmó mi paciencia, no me han hecho caso, les digo y siguen en lo mismo. Oiga, el Señor se enojó mucho con vuestros padres, verso 3. Diles pues, oiga esto, así dice el Señor de los ejércitos, volveos a mí. Ahora, esa frase de volveos implica que el pueblo de Israel voluntariamente le dio la espalda a Dios. Si dice volveos, es porque ellos decidieron apartarse los caminos de Dios. Déjeme decirle, ¿cuántos creyentes, hermano, se han apartado del Evangelio? Una, tal vez por conflictos en la iglesia, en la congregación. Otra, porque alguien, hermano, les hizo un daño. Tercero, porque probablemente, hermano, cayeron en un pecado, en un hábito que ellos no quieren dejar. Fíjese. Entonces, ¿qué pasa con el creyente? Hay creyentes, hermano, que tienden a alejarse de Dios. Ellos voluntariamente le dan la espalda al Señor y se van lejos de los caminos del Señor. Y el Señor dice a Israel, volveos a mí. En otras palabras, regresen de donde están. Ahora, fíjense qué interesante. En el libro Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, el Señor escribe a la iglesia de Éfeso. Cuando uno estudia las 7 iglesias, hermano, interesante, esta iglesia de Éfeso, su nombre significa amada. Sin embargo, cuando uno estudia la palabra, esta iglesia fue una iglesia que era trabajadora, sufrida, soportaba mucho, hermano, ponían a prueba a los falsos apóstoles. Tenía muchos méritos, pero había un pequeño problema. Que el Señor, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Mire, no lo perdió, porque perder es que yo tenga algo en la bolsa y diga, tenía un hoyo, se me cayó. Sino que la frase que usa, que ellos, hermano,
abandonaron, dejaron su primer amor. Voluntariamente agarraron y dijeron, aquí está el amor de Dios, y se fueron. Eso es lo que hizo la iglesia de Éfeso. Abandonó su primer amor. Fíjese qué interesante. Y el Señor dice a esta iglesia, por lo tanto arrepiéntete, fíjate dónde has caído. Oiga esto, ¿y qué tenía que hacer? Haz las obras. Y mucha gente dice, volver al primer amor. No. Le dice, ve y haz las obras que hacías al principio. Quiero explicarle esto, hermano. Mucha gente dice, ay, hermano, ya tengo 40 años en el Evangelio, perdí el primer amor, tengo que volver a él. No, no, no. La Biblia no dice que vuelva al primer amor. La Biblia dice, haz lo que hacías cuando estabas en tu primer amor. Un ejemplo, una pareja, hermano, un matrimonio que tenga conflictos, que ya no hay amor, ya se ve que el matrimonio no tiene esperanza, se ve que hay fricciones, se ve que se están apartando uno del otro, hermano, ya se huele más a divorcio que a otra cosa. ¿Qué tiene que hacer esta pareja? Número uno, volver a ser novios. Es lo que dice el Apocalipsis. Haz las obras del principio. Déjame contarle una historia. En la iglesia de Calvary Chapel en Costa Mesa, el pastor Chuck Smith, un miembro de él que era abogado, le comentó esto al pastor Chuck. Le dijo que él conoció en su bufete jurídico, llegó una mujer no muy grande, bien parecida, y le dijo, ¿sabe qué? Yo vengo porque me quiero divorciar de mi esposo. Y él preguntó, cuénteme qué es lo que pasa. Y él comentó todo y él vio que ahí había oportunidad. Le dijo, ¿sabe qué? Lo que usted quiere es venganza, y de la buena, ok. ¿Quiere hacerlo sufrir? Quiero verlo llorar. Ok, hagamos una cosa. Por 2 meses, usted va a ir a su casa, lo va a tratar como rey. Le va a hacer su comidita, va a hacer esto y lo otro, lo va a atender de maravilla. Y cuando él esté emocionado, las 2 semanas le damos su carta de divorcio para que se le quite. Perfecto, dijo ella. Y es una historia real. Fue la mujer, empezó, hermano, a levantarse, a desayunarle, mi amor, que aquí, que allá. A los 2 meses llama la abogada a la mujer y le digo, oiga, señora, le tengo su carta de divorcio. Y le digo, oiga, ¿usted está loco? Este hombre no lo va a dejar yo. ¿Qué fue lo que pasó? Como ella volvió a hacer lo que hacía de novia, eso vino y revivió el amor que había en ellos. Ahora, por eso Dios dice al profeta Zacarías, dile a ellos que vuelvan a mí. Se apartaron del amor que tuvieron al principio, dejaron mis estatutos, mis caminos, y ahora ellos tienen que volver. Oiga, qué interesante, oiga esto, lo que dice. Fíjese, verso 3. Diles pues, así el Señor de los ejércitos, volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Dios? Al momento que ustedes regresen, se vuelvan a mí, yo me vuelvo a usted. Oiga, hermano, quiero que entienda esto. ¿Los dejó Dios? No. No. ¿Qué dijo el Señor al profeta? Creo que es a Isaías. He aquí que vuestros pecados, oiga, han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Dios ahí está. Hermano, oiga, cuando uno es creyente, hermano, peca, anda mal, hermano, uno siente que Dios está hasta Tijuana. Estamos cerca de Canadá. Dios está bien lejos de mí. No, está ahí con uno. ¿Qué es lo que hace que Dios se sienta lejos? El pecado en nosotros. Nuestra desobediencia nos hace sentir, hermano, como que Dios alejó su mirada, como que Él nos abandonó y nos dejó solos a nuestra suerte. Y no, Él prometió, yo no los dejaré hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es nuestro pecado lo que nos hace sentir, hermano, que Dios está bien lejos. Pues Él le dice a Israel, diles que se vuelvan. Al momento que se vuelvan, ellos van a sentir que yo me vuelvo a ellos. Oye, hermano, porque Dios no abandonó a su pueblo, pero ellos lo sentían lejos por la vida que tenía.
Por eso cualquiera que me esté viendo, que un día supo de Dios, probablemente, mire hermano, yo sé que puede ser que hay un predicador caído que me esté viendo. Alguien que disfrutó de la bendición de compartir la palabra, alguien que tuvo un ministerio, alguien que Dios llamó, déjeme decir algo, Dios no le ha quitado el llamado. Porque dice la Biblia en Romanos, hermano, capítulo 6, si no me equivoco, que el don y los ministerios, los dones y los ministerios son irrevocables. Dios no los quita. ¿Qué es lo que pasa? Uno con su vida siente, hermano, que se acabó. Y por eso Dios dice al profeta, diles que se vuelvan a mí. Diles que regresen. Hermano, y cuando uno llega, hermano, cuando uno falla y se arrepiente y llega a la iglesia, ¿cómo siente uno? Ay, Señor, aquí estás, mi hijo, yo nunca me he ido. Tú eres el que se apartó. Oiga esto, sigamos adelante. Verso 4. No seáis como vuestros padres, oiga bien, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, oiga esto, así es el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Ahora, pero no me escucharon. Ahora, hermano, oiga, qué interesante. ¿Qué dice el Señor hasta diciendo Zacarías? Diles que no sean como sus padres, oiga, que les envié profetas. Y ellos les hablaron para que se apartaran de su camino. Oigan, ¿cuál es, hermano? Dios hoy ha levantado muchos predicadores, especialmente en esta red social. Usted se mete, mire, hermano, ahorita si usted cambia de canal y busca otras iglesias, hermano, hay mucha gente ahorita hablando la palabra. Ahora, el problema no es que no haya palabra, hay palabra. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no queremos escuchar a Dios. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted prende el Facebook o YouTube o lo que usted use y de repente salen hablando de la área que uno tiene? ¿Qué hace uno? Le cambio. Quiero oír a alguien que diga que Dios me ama. ¿Por qué? Porque tenemos el mismo problema, hermano. No escuchamos a los que Dios usa. Entonces uno tiene que entender que el momento, hermano, fíjese que cuando un predicador está hablando, le digo, uno dice, ¿qué es lo que quieres decir? Mi esposa se da cuenta, hermano, cuando estoy en casa y hay tiempo libre, pongo predicadores. Me siento, hermano, a escuchar la predicación. Digo, ¿qué está diciendo? Lo escucho. ¿Por qué? Porque me gusta oír, hermano, qué es lo que están hablando. Pero fíjese, le dice el profeta, no seáis como vuestros padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo, así es el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso. Ahora fíjese, hermano, eran los profetas los que hablaban, pero dice Dios, a mí no me hicieron caso. Diciendo Dios, la voz de los profetas era la voz mía. Oiga, qué interesante, usted que va a una congregación, cuando su pastor predica, él está hablando de la inspiración que Dios le está dando en su corazón. Y yo conozco gente, hermano, que le dicen a uno, oiga, ¿usted cómo supo mi vida? Y uno no los conoce. ¿Por qué razón? Porque Dios habla a través de los hombres. Pero sigamos adelante, oiga esto. Verso 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas viven para siempre. Ahora, la pregunta que hace Dios, ¿dónde están sus padres? Oigan, ¿qué le está diciendo Dios? ¿Cuál fue el final de sus padres? En otras palabras, ¿cómo terminaron? Te voy a explicar esto. Si yo escucho la Biblia, hermano, que tengo escuchando la Biblia desde los 13 años, fíjese qué interesante. Tenía amigos que iban a la iglesia, que oían las cosas de Dios, pero ellos les entraba un oído y salía por otro. Ahora ya grandes, hermano, le pregunto a los amigos de la escuela, oye, y fulano murió en una pelea de pandillas. Caray.
Y el otro, está en la prisión por asalto o algo. Y fulano tal, ya tiene 3 divorcios. ¿Por qué? Porque, hermano, terminaron mal por no obedecer a Dios. Cuando yo leo la Biblia me muestra a mí que si yo pongo la palabra de Dios por práctica, si la escucho y la obedezco, hermano, eso va a producir que en mi vida haya bendición y uno, hermano, va a terminar con deleite, con delicia. Amén. Hermano, qué triste es ver a alguien que un día conoció a Dios, que tenía privilegio en la iglesia, que tal vez fue hasta ministro, diácono, lo que sea, y de repente, hermano, uno ve a alguien, hermano, que está tirado en la calle, hecho pedazos, y dice, ¿pero qué pasó? Se apartó de Dios por no hacer caso a la palabra de él. Por eso el profeta Zacarías está diciendo al Señor a él, diles a ellos que vean el ejemplo de sus padres. Murieron en cautiverio, murieron a espada. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer la palabra mía. Hermano, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que obedecer a Dios y su palabra. Si Dios me dice a mí, tú arregla esto, lo tengo que arreglar. Si alguien Dios dice, deja a esa mujer, déjela. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere bendecir. Oye, qué interesante, hermano. Mira lo que Dios pregunta. Verso 5. ¿Vuestros padres dónde están? ¿Cómo acabaron ellos? ¿Cuál fue el final? Fíjense qué interesante. ¿Y los profetas viven para siempre? En otras palabras, hermano, ¿será que Dios va a estar repitiendo la misma historia? No. Él nos va a hablar una y otra vez, pero llega el momento que dice Dios, ¿no quisiste escucharme? Ahí te va. Interesante, hermano. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo. Verso 6. Pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. En otras palabras, no les hablé, no les advertí, no les dije lo que venía. Hermano, Jeremías les dijo a ellos, arrepiéntanse, vienen los babilónicos. Viene Nabucodonosor, van a llevar, hermano, los asirios los van a llevar cautivos, hermano. Oiga, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? No obedeció. Hoy Dios habla a través de los siervos, nos dice arréglense, dejen su pecado, transformen su mente, dejen la pornografía, hermano, que dejen todo lo que no le agrade. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Oiga esto, hermano. Para mucha gente hablar de esto ya no se habla. ¿Por qué? Porque el mensaje de consagración es anticuado, es legalista. Sin embargo, la Biblia me sigue diciendo a mí que no os engañéis. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia sigue diciendo que los borrachos y adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. La palabra sigue diciéndome a mí, número 1, que tenemos que dejar nuestras malas obras. Hermano, oiga lo que voy a decirle. A mí no me importa cualquier denominación, cualquier misión cristiana que empiece a predicar que se permite el adulterio, el alcoholismo y todas las sinvergüenzadas. No me importa que sea un apóstol que lo diga. La Biblia dice lo contrario. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Hermano, es una verdad bíblica. Aunque la gente, hermano, no lo acepte, no lo predique, eso no cambia a Dios. El principio sigue firme. Dios es santo, por lo cual tenemos que ser santos nosotros. Ahora fíjense, sigamos adelante porque ya el tiempo apremia. Oiga esto. Pero mis palabras, verso 6, y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso se arrepintieron y dijeron, como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Hermano, ¿qué entendieron ellos? Que estuvieron en Babilonia por causa de su desobediencia. Déjenme decir esto. El problema que hay con el pecado es que el pecado siempre deja huella. El pecado siempre va a dejar una huella
en la vida de uno. Cuando 1 Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, os escribo para que no pequéis. ¿Por qué dice el Señor no pequen? Porque el pecado va a dejar su huella en nosotros, hay una consecuencia. Y por esa razón, hermano, el profeta Zacarías, Dios le está hablando. Dile al pueblo que se arrepienta. Fíjese, hermano, qué interesante. ¿Por qué empieza Zacarías con esto? Porque primero, uno, el pueblo, como pueblo de Dios, tiene que reconocer lo que hay que arreglar. Ok, le voy a explicarle. Después del mensaje de que se arreglen, viene la visión. No puede haber una visión en la vida de alguien, un ministerio, una familia, si primero no arreglamos nuestro hogar. Fíjese, si yo tengo pecado en mi vida y quiero que Dios me levante, primero tengo que arrepentirme y cambiar. Cuando yo me arrepiento y digo, Señor, es cierto, pequé contra ti, es cierto, te fallé, perdóname, entonces empieza la visión. No antes. Por eso Zacarías empieza con esta exhortación para entrar a las visiones. Hermano, ¿cuáles son las visiones? Versículo 7 en adelante. Eso vamos a verlo la siguiente semana. ¿Qué significan las visiones? ¿Qué es lo que Zacarías vio? ¿Qué significa cada una de ellas? Así que Dios les bendiga. Este es un mensaje corto porque es la introducción al profeta Zacarías. Y la semana que viene estaremos viendo versículo 7 en adelante para empezar a ver las visiones. Muy interesantes lo que este profeta ve. Y vamos a tratar de escribir cada una de las visiones. Amén. Una vez más, un saludo a los hermanos de España, Italia, Francia, Canadá. Hay familias en Canadá que lo están viendo. Un saludo. En Estados Unidos hay mucha gente a través de los estados. En esta ciudad de Suffolk, un saludo. Visítenos aquí en Suffolk. También están en México, muchos lugares de México se están añadiendo, en Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, hasta Chile. Saludos a todo el mundo. Dios nos lo bendiga y hasta la próxima semana, si Dios lo permite.